Bueno, pues a mí me toca el tema de pie plano progresivo del adulto, pero pues no quiero empezar sin antes agradecer el privilegio de compartir esta plática con profesores que pues conocí desde hace más de 30 años. Y muchas gracias. El pie plano del adulto, hablando ahora del adulto, tiene o ha tenido varios sinónimos como el mismo pie plano del adulto, la insuficiencia del tendón del tibial posterior, que no es el único causante, pero sí produce una cadena de eventos que van a manifestarse posteriormente, el pie plano valgo estático del adulto y otros nombres, pero Déjame es en el micrófono, importante, espérate. pero es importante mencionar que hace 2 años, aquí se ve la fecha de la publicación de este artículo, se juntan expertos como el doctor Meyerson, como el doctor Hinterman, como el doctor Lichon, entre otros los que vemos aquí, personalidades mundiales, y para hacer una nueva clasificación, que en lo personal es más complicada, todavía muchos de los médicos que nos dedicamos al pie y tobillo no entramos de lleno en ella, pero le ponen deformidad colapsante progresiva del pie del adulto. Ese va a ser de aquí en adelante el nombre en vez de los sinónimos que hemos manejado. Deformidad colapsante progresiva del pie del adulto. Y a manera de definición, pues bueno, es una situación de riesgo para la integridad de la bóveda plantar, originada por el fracaso funcional o primario o secundario de la unidad miotendinosa del tibial posterior y la falla secundaria de las partes blandas peritalares. Aquí quiero hacer una observación que para mí es muy importante y creo que nos está llevando cada vez más para allá al sistema suroaquileo plantar. Un sistema suroaquileo plantar corto va a llevar al pie en pronación y va a llevar a la insuficiencia del tendón del tibial posterior, a la falla del acetabulum pedis, a la falla del ligamento en resorte o ligamento en spring, y de ahí todo lo que conocemos en el pie plano del adulto. Aquí voy a hacer una comparación de por qué es importante el equilibrio de estos tendones que estamos mencionando en las pláticas anteriores. Comparamos este sistema como si fuera un estribo de un caballo. Esto no existe, yo lo puse, lo inventé. Imagínense dos situaciones. O que alguien sacara este tornillo, nuevamente repito, eso no existe, no podría haber algo con seguridad, pero imagínense esto que pudiera existir, que quitamos esto o rompemos esto. Esto equivaldría al tibial anterior, tibial posterior, peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, que se encuentran por debajo del pie. Obviamente, este podría ser el tendón o el sistema suroaquileo calcáneo plantar, no solo el tendón de Aquiles, el causante de esta ruptura. Entonces, ¿qué va a suceder con el pie? Pues el pie se va en valgo. Y aprovecho, por eso vemos más dedos de un lado que del otro y alguien le puso el signo de muchos dedos. En nuestro estribo del pie, viendo el pie por la parte plantar, pues está los tendones que acabo de mencionar. Y la desviación si faltaran dos de los tendones principales. Esta es nuestra anatomía real en la planta del pie. Y pues bueno, ¿qué podemos ver como signos? Pues la depresión del arco plantar principal o arco longitudinal, el too many toes o signo de muchos dedos, la protrusión medial del tobillo, que es la causa por el que llegan los pacientes. Y si hablamos de frecuencia, pues es más frecuente en mujeres, estamos hablando de adultos, 4 a 1,
que tuvieron un pie plano previo desde niños, en mujeres posmenopáusicas o hombres mayores de 60 años que son obesos y sedentarios. ¿Cuál es la función del tibial posterior? Rápidamente, es un potente inversor del pie y es un aductor del medio pie e influye como un flexor. Bloquea dinámicamente, como ya habían mencionado, el pie durante la marcha para el despegue. Por lo tanto, influye como un flexor plantar. El músculo y tendón del tibial posterior, recordemos, como dice este artículo, no son el único factor responsable de la estabilidad del arco plantar. Todos estos ligamentos y la forma del encaje recíproco que tienen cada uno de estos huesos, sobre todo con las cuñas que presentó muy bien el doctor, el primer ponente, y la falla de uno de ellos va a llevar a la falla o la consecuencia de la falla de los otros arcos. En cuanto a la causa, pues puede haber una causa aguda, como en algunos deportistas, un trauma directo, o en forma crónica, un trauma repetitivo de mayor solicitación de las estructuras elásticas, sobrecargas mecánicas, secuelas de pie plano desde la infancia, como bien lo decía el doctor Isunza, causas inflamatorias como sinovitis que acompañan algunas de las enfermedades y medicamentosas como ya está bien estudiado las quinolonas que producen rupturas de algunos de los tendones o fallas en los mismos. Congénitos como el escafoides accesorio que ya fue mencionado. Esta es una clasificación que yo considero útil hasta la actualidad. Fue una de las pioneras de Johnson y Strong y que nos pone al pie en 4 estadios. Desde una tenosinovitis hasta una etapa rígida o no, pero ya con muchos cambios estructurales y artrósicos. Esta es la nueva clasificación que también nos los pone en los pies flexibles, rígidos y en todas estas clases y subclases que tiene. Para fines prácticos, me voy a basar en la primera de Johnson y Strong y vamos a ver que hay datos clínicos, que es dolor en la parte medial del pie, túnel tarsal. El paciente se fatiga o refiere que se cansa rápidamente de los pies, tiene un valgo del talón, obviamente hay un pie plano y una debilidad para pararse de puntas. Esto es en etapa avanzada, a diferencia en el pie del pediátrico del niño, cuando el tendón del tibial posterior está en una etapa ya muy avanzada de ruptura, no cambia porque acuérdense que es un eversor, no cambia la forma al pararse de puntas. Entonces tenemos dolor, sobre todo en el trayecto del tibial posterior, el signo de Rodríguez Fonseca, que ya lo mencionaron, el paciente con un valgo de retropié, al ponerse de puntas se hace un varo de retropié y acá si ya está roto o insuficiente, imita un pie rígido porque no puede haber una eversión porque ya no hay quien lo rescate. El signo de too many toes o de muchos dedos que ya había mencionado. Hay edema perimalleolar, sobre todo en la parte medial. Y los parámetros radiográficos todos se van a alterar. La línea de Meari que vemos aquí, la descobertura del acetabulum pedis, entre otros. La resonancia magnética que va desde una tenosinovitis hasta una lesión completa del tibial posterior. El tratamiento pues va por etapas, ya prácticamente mencionaron la etapa 1, que es a base de terapia física, hielo, masajes, las plantillas, etcétera, etcétera. Para fines prácticos, esta plática se enfoca en los tratamientos quirúrgicos. En el estadio 2 está indicada la osteotomía del calcáneo,
más tenodesis del tibial con el flexor del primer dedo o el flexor común de los dedos, o bien una artrorrisis o un alargamiento de la columna lateral con osteotomía de Cotton, y yo también agregaría una fusión de la columna medial. ¿Y esto en base a qué? Miren, una osteotomía de Custogianis u osteotomía del calcáneo. ¿Cómo funciona? Vamos a imaginarnos que queremos nosotros verticalizar o enderezar la torre de Pisa. Tendríamos varios métodos para hacerlos. Si nosotros determinamos el sitio donde caería nuestro centro de gravedad, si lo ponemos más lateral, esta se inclina más. Obviamente, si la inclinamos más, el centro de gravedad está más a la orilla y esta torre se cae. Para nosotros poderla poner nuevamente en su centro de gravedad correcto, podemos partirla a la mitad y recorrerla. ¿Cuánto? Pues cuanto la plomada nos diera exactamente en el centro, estaría completamente equilibrada. Pero no es la única forma de hacerlo. ¿Pero qué hacemos en la osteotomía de Custogianis? Exactamente esto. Si nosotros medimos en una placa de Saltzman esta proyección de la tibia y vemos que cae en la orilla del calcáneo, entonces tenemos que planear una osteotomía en donde este centro de gravedad nos llegue exactamente en el centro. Y para esto se necesita aproximadamente, esto en un promedio de 10 milímetros de desplazamiento. Y obviamente pues se fija con 1 o 2 tornillos esta osteotomía, e incluso con una placa que ya tiene el recorrido de los 10 milímetros. Pero no es la única forma. También pudiéramos desde la base corregir este centro de gravedad, metiendo una cuña en la base, corrigiendo este centro de gravedad hacia su punto central, y esto pues con una artrorrisis, que es esta forma de este cono que va en el seno del tarso. Tenodesis con el flexor propio o el flexor común, ahí lo pongo un signo de interrogación, porque dice el doctor Maceira que corrigiendo las partes blandas, perdón, las partes óseas, no es necesario corregir las partes blandas, pues estas se ajustarán. Y esto pues no son palabras del doctor Maceira, sino que ya existía el segundo postulado de la ley de Wolff. Miren, el primer postulado dice que las deformidades óseas se deben a adaptaciones mecánicas de los huesos y se traducen en alteraciones en sus capas de hueso cortical. En palabras más sencillas, los huesos se deforman porque hay fuerzas deformantes actuando en ellos. Y el segundo postulado dice que si un hueso deforme es rectificado y su función se normaliza, o sea, es restaurada, toda la estructura del hueso retorna a su forma original. Y por ende, las partes blandas se van a ajustar. En la etapa 3, tenemos que hacer artrodesis. Ya no podemos modificar fuerzas, simplemente hay que poner los huesos en el lugar original donde iban mediante artrodesis, que pueden ser dobles artrodesis, o sea, fusionar la subtalar y la astragaloescafoidea o la... Y en un estadio 4 muy drásticamente, pues tenemos que hacer panastragaloartrodesis o artrodesis de las estructuras que ya han sido destruidas. Y aquí pongo rápidamente unos casos clínicos. Este caso estaría en el estadio 2, tiene 71 años la paciente, tiene un antecedente de que le operaron un hallux valgus en el pie izquierdo y además le deja una secuela de un hallux varus de 4 años de evolución. Y hay dolor de 4 años de evolución, deformidad del tobillo y 6 meses que tiene un edema
perimalleolar medial, que es este que vemos aquí. Estas son sus radiografías, se le realiza un tratamiento quirúrgico, una osteotomía de calcáneo, y aquí sí hice una tenodesis del tibial posterior con el flexor común de los dedos, que era el más potente. Y esta es la radiografía de la fusión, de la osteotomía, perdón. Y este es clínicamente, este es el pie operado. Y esta es la comparativa de este mismo pie con el posoperatorio, cuando ya su centro de gravedad cae en el lugar correcto. Este otro caso es de un paciente más joven que fue tratado con artrorisis, lo hice bilateral, no alargué los peroneos. Este es el caso de la colocación de los dos. Y este es el preoperatorio y el posoperatorio. Perdón, de repente ya no corrió mi... Ahí está. Miren, me regreso, perdón. Este es otro caso diferente de una chica que no le volvería a hacer una artrorisis aunque hubiera escogido una dirección mejor para meterlo en el seno del tarso. Vean cómo tiene un antepié abducto, y vean la descobertura tan importante del acetabulum pedis. Acá está el escafoides y aquí está el astrágalo. Y aquí está la línea de Meari, va hacia acá, se interrumpe en la longitud del primer metatarsal. Se podría criticar aquí la dirección de los implantes y también el tamaño, que realmente fue más pequeño, por eso se introdujo casi hasta la otra cortical, con que termine aquí casi después de empezar el seno del tarso. Este entró todavía más y no corrige absolutamente nada el pie. Bueno, lo corrigió más o menos en un 30%, y así que no escogería para este paciente este tipo. Yo haría más bien el Evans, y ya por tratarse de un paciente cercano a los 17, 18 años, sí haría una osteotomía de Cotton en esta parte, en vez de esa artrorisis. Este es otro paciente. Vean la alteración de la línea de Meari. El ángulo de Costa-Bartani, pues obviamente casi está plano. La descobertura tan importante y el abducto del antepié. Entonces, ¿qué escojo para él? La osteotomía de Evans-Cotton, la cual se realiza y se corrige. Miren, aquí está la de Cotton. Se corrige bastante bien, a diferencia del otro caso que vimos que no fue adecuado el tratamiento. Este es un caso clínico en estadio 4, pues obviamente muy sintomático, el pie edematoso. Este es la parte del retropié. Estas son las radiografías, obviamente, pues ya no hay nada que salvar con su resonancia, y le hago una doble artrodesis, reestructurando el alineamiento del astrágalo, que yo le llamo el gobernador del pie, hacia donde lo dirijamos, va a ser o más pronación y más plano, o más cabo si lo dirigimos hacia el otro lado. Este es el resultado ya fusionadas las artrodesis. Y este es otro caso que yo les pondría a que ustedes me dijeran si le ponemos una artrorisis, si le hacemos una osteotomía del calcáneo, porque realmente si lo vemos aquí, pues no se ve muy grave, pero si lo vemos aquí, prácticamente el punto donde están actuando todas estas es en la columna medial y en la línea del disfranc. Pues aquí hay que ser un poquito drásticos y hacer una fusión completa de la línea medial,
y se puede abarcar al mismo tiempo la línea del disfranc. Pues bueno, en conclusiones, el pie plano es un reto para cualquier ortopedista, no nada más para el que se dedica al pie. En los estadios, en el inicial o en los muy avanzados, pues no hay mucho que pensar. El reto está en el estadio 2 y se requiere de revisar nuestra planeación, aun cuando ya la tengamos hecha, volverla a revisar porque a veces no es el mejor paciente para nuestro plan. Y actuar en las partes óseas es primordial. Las partes blandas se ajustarán y no viceversa. Hay muchas técnicas en donde los pies en estadio 2, que no tienen datos de artrosis u otros datos, se hacen tensiones del ligamento en hamaca o se refuerza, etcétera, etcétera, sin hacer nada en los huesos, y eso puede, pues, ser un mal resultado. Muchas gracias. Gracias.